No me la bajes. Voy a usar traductor. La muerte digna, en otras palabras, la eutanasia. Vamos a hablar de eutanasia en el texto 2. En el texto 3, la violencia y el racismo son todavía, por desgracia, un problema sistemático y estructural. Vamos a hablar de violencia y racismo. Uy, 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 ve, chicas, acá está, foto de, mire esos brazos. Chicos, ahí estás tú saliendo del gimnasio. Mira, ¿eh? Mira esa figura, bien marcada, bien marcada. Ahí está. Ahí sale, todos tus brazazos. Ahí está. Ahí está uno saliendo. Luego, en el texto 4, la opinión de que los enunciados metafísicos no tienen sentido. Un poquito de filosofía, enunciados metafísicos. ¿Cómo que la pierna de Aldair? ¿Cómo que la pierna de Aldair? ¿Qué pasó, Aldair? ¿Verdad que no traes piernitas, Aldair? Aldair, me siento acosado. Muy bien, el texto 5. No, ahí queda, ahí lo cortamos. Muy bien. Pregunta para ti. ¿Arrancamos con nuestro textito en inglés o pizarrita? ¿Arrancamos con nuestro textito en inglés o pizarrita? Pizarra, inglés. Uy, pizarra. Va ganando pizarra. ¿Ah? Muy bien. Sale pizarra entonces. Sale pizarrita. Muy bien, hacemos pizarra. De Zoom. Uy, ahí quieres que se te baje la moral. Idea. ¿Y cómo haríamos la batida, Aldair? A ver, pregunta. Muy bien. Hoy hablamos de incompatibilidad. Hoy hablamos de incompatibilidad. Definición de incompatibilidad. ¿Qué significa? ¿Te importa a ti lo que vamos a marcar? Tipos de clave. Por aquí, lo que odias, la trampa. Chicas, ese bailarín, ese joven que te dice, amiga, yo te enseño a bailar, el distractor. Ese, vamos a ver el distractor. Y ejemplo. Idea incompatible. ¿Siempre viene o a veces viene? Idea incompatible. ¿Siempre viene o a veces viene? Tú dirás, ¿siempre o a veces? Ujú. Siempre, siempre. Lo que le dijiste a ella, siempre. Siempre viene, confirmado. Confirmado, siempre, siempre viene. ¿Cómo nos lo preguntaron en los 3 últimos años de admisión? No se condice, se desdice, se disocia, es incongruente. Repetimos, no se condice, se disocia, se desdice y es incongruente. Así no lo... ¿Esto qué significa? Que si tú ves, ya, no se condice, ya, falso, pues, incompatible. Queda, queda. ¿Me estás grabando? Sí, ¿no? Definición. Pregunta para los novatos. Pregunta, para ti que por primera vez te preparas. Incompatible es la afirmación que no está en el texto. ¿Será eso? ¿Es la afirmación que no está en el texto o es una afirmación que se opone al texto? ¿Qué opinas? Cachimbo, cachimba.
¿Que no está o que se opone? Cuando recién salen del cole mis alumnos me dicen, profe, es lo que no está, es lo que no está, es lo que no está. Y yo les digo, no, no, hijo mío, no, ya es. Ya engañado. Muy bien, es una afirmación que se opone al texto. Y aclaraciones, se opone al texto de modo, ponerse de dos modos. Se opone al texto de modo explícito o implícito. Explícito o implícito. Profe, explícame esa parte final. Ya lo habíamos visto la semana anterior, pero porfa, menciónalo pues, no seas malito. Ok. Explícito lo evidente, lo textual, lo que dice el texto. Explícito lo evidente, lo textual, lo que dice el texto. En otras palabras, la clave niega lo textual. La clave niega lo textual. Lo niega. E implícito, hay una inferencia verdadera y una clave se opone a esa inferencia. Se opone a una conclusión. ¿De acuerdo? Se pone una conclusión del texto. De ese comentario salen los tipos de clave. ¿Qué clave vamos a manejar en admisión? Empezamos con la más famosa, clave falsa. La segunda, clave tergiversada. Y la tercera, clave indeterminada. ¿Empezamos con la de mayor peso o la de menor peso? ¿Cómo quieres empezar? ¿Con la que pesa más o con la que pesa menos? ¿Cuándo no? ¿Te gustan mayores? ¿Cuándo? Mayores, ¿no? Eso que parezcan señores. Ay, ay, ay. Eso sí, eso sí. Mm. Muy bien, empezamos con la de mayor peso. Profe, ¿cuál es la clave que pesa más? La clave falsa. La clave falsa es la clave que pesa más. ¿Qué implica que una clave es falsa? Una clave es falsa cuando se opone, cuando contradice de modo directo lo afirmado en el texto. Contradice de modo directo lo afirmado en el texto. Aquí sí, un comentario. Vamos a encontrar una clave que de modo directo niega lo afirmado. Profe, en otras palabras, el texto te dice, la violencia de género es causada, generada por el machismo. Por el machismo. La violencia de género es generada por el machismo. Y tienes una clave que te dice lo mismo, pero lo niega. Una clave que dice lo mismo, pero lo niega. ¿Qué palabra puedo utilizar para negar? Ah, profe, falso, pues me dice, la violencia de género no es generada por el machismo. No es, claro, no es. Pero hay otras palabras que puedo utilizar. Hay otras palabras que puedo utilizar para hacer negaciones. ¿Cuáles son esas palabras? Carecer. La violencia de género soslaya el machismo. La violencia de género carece de relación con el machismo. La violencia de género omite relación. Vamos a hacer una lista de palabras que me van a ayudar a identificar las negaciones. ¿De acuerdo? Tú que eres experta negadora, me ayudas. La palabra más utilizada en verbal, carecer. Profe, explícame, no te entendí. ¿A qué te refieres con esa lista de palabras? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Te explico. La violencia de género, pones ahí, carece de relación con el machismo. Entonces, la violencia de género carece de relación, falso, y lo marcas, pues, lo marcas, carece. Otra palabra que utilizamos en verbal, gente, soslayar. La violencia de género, voy a sacar carece, y pongo acá soslaya. La violencia de género soslaya eh, al, al machismo. Al machismo. La violencia de género soslaya al machismo. Tú digo falso, profe, y lo marcas. ¿De acuerdo? Carecer, soslayar. La palabra utilizamos en verbal. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Carecer, soslayar. Prescindir. La violencia de género, pongo
prescinde. Violencia de género prescinde. El machismo. Ah, tú me dices, mira Luis, eso es falso. La violencia de género prescinde del machismo. Carecer que no tiene. Soslayar que lo deja de lado. Lo deja de lado. Lo evita, lo evade, lo elude. Y prescindir que no es importante, que es secundario. Prescindir que no es importante, que es secundario. ¿De acuerdo? ¿Me confirmas cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es que estamos trabajando los profesores de verbal para generar claves falsas? ¿Se entiende, verdad? Entonces, necesito que te aprendas esas palabras. Todos mis alumnos deben aprenderse esas palabras. O sea, no te debe de pasar en el futuro que, profe, ¿qué era soslayar? Ay, no, ese chivolo pavo, esa chivola pava quedó en el pasado. ¿De acuerdo? Quedó en el pasado. Actitud sanmarquina, decía. Prescindir. Otra. Al margen de desdeñar. Desdeñar. Omitir. Mm, Antagonista. Antípodas. Mm, Antagonista, antípodas, al margen de ininteligible. Siento que me olvido de una, no sé cuál es. Me olvido de una. Explicamos la primera. Al margen de. La violencia de género está al margen del machismo, se ubica al margen del machismo. Eso no, Luis Alfredo, eso es falso, pues. Yo no voy a caer. Ya está, al margen. Fuera de separado. Desdeñar. Desdeñar es despreciar. Desdeñar es despreciar. La violencia de género desdeña al machismo, lo desdeña, tú me dices, no, Luis Alfredo, no lo desdeña, lo considera, ya está desdeñado, despreciar. Omitir, no lo considera, no lo considera. No. La violencia de género omite al machismo, falso. Antagonista, contrario, opositor, contrario. La violencia de género es antagónica al machismo, contraria, falso. Antípodas, punto opuesto, punto contrario, punto diametralmente opuesto. La violencia de género está en las antípodas del machismo, falso. Ininteligible, que no se entiende, que no se comprende, que no se lee, no se puede entender, no se puede leer. La violencia de género, o para entender la violencia de género, no, entender la violencia de género es ininteligible el machismo. Para entender la violencia de género, el machismo resulta ininteligible. Falso. Ininteligible es incomprensible. Entonces, apréndanse esta lista de palabras, por favor. Ya sabes, ¿sabes? Te van a venir, te van a venir, te van a venir. Y si no te las aprendes, nada. Sigue siendo el chibolo rebelde que cree que va a hacerlo por su cuenta. Apréndetelas. Permíteme borrar acá. Pues ya sabemos cómo en verbal los profesores creamos claves de falsedad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo creamos una clave tergiversada? ¿Qué es una clave tergiversada? La clave tergiversada es una conclusión errónea. ¿De acuerdo? Profe, ¿no tienen otras palabras? Se refiere a una generalización, generalización equívoca. Profe, creo que te entiendo, permíteme. Se refiere a una generalización equívoca. En otras palabras, generalizas mal. Generalizas mal. ¿Cuáles eran las palabras para generalizar? ¿Cuáles serán las palabras para generalizar? Los términos radicales. Recuerda los términos categóricos. Recuerda los términos categóricos. Ya, esos son los términos que vamos a ver nuevamente. Lista de términos categóricos que practicamos la última vez. Exclusivamente, jamás.
Imposible dejar de pensar en ti, bebé. Nada. Nadie me importa más que tú. Ninguna. Nadie, ningún. Nunca te dejo de pensar. Siempre tú, solo tú, bebé. Todos mis pensamientos son para ti. Únicamente. Creo que me olvidé de algo. A ver. Se me pasó. Exclusivamente, jamás, imposible, nada, nadie, ningún, siempre, solo, todos, únicamente. Ay, ya me olvidé necesariamente. Necesariamente tú, mi vida. Chicas, aplicas estas palabras y la víctima cae. Automáticamente cae. Ya está, ya. Automáticamente cae. Ya está en tu ganado, ya. Está en tu ganado. No, profe, no hable así. Yo no soy así, profesor. No hable así, por favor. No. Qué horror como usted. ¿Cómo va a insinuar eso? Yo no tengo ganado, yo tengo fans. No. Tengo seguidores, profesor. Tengo seguidores. Soy influencer, tengo seguidores. Ya, y si te aplicaron esas palabras, ya sabes, ya sabes. Fue un alumno mío, fue un alumno mío. Oye, entonces la tergiversación, ¿a qué se refiere, profe? ¿A qué te refieres con tergiversación? A generar una clave que está generalizando, ¿no? Está concluyendo, pero de modo erróneo, de modo equívoco. No debe ocurrir. No debe ocurrir. No toleramos generalizaciones. ¿Y qué es una clave indeterminada? Una clave indeterminada es una afirmación que no está en el texto, ni es una idea, vamos a ver, es una idea que no está en el texto, ni afirmada, ni negada. Profe, en otras palabras, ya quemé. ¿Cómo que no está ni afirmada ni negada? En otras palabras, por favor, ya quemé. ¿A qué te refieres con que no está afirmada ni negada? Me refiero, es decir, buscamos la información, buscamos el dato y no aparece en el texto. No aparece. De modo que no se afirma ni se niega. No se afirma ni se niega la ley. Como a ti en el amor, no te afirmaron ni te negaron. ¿No? ¿Recuerdas esa época, chicas, cuando lo presentabas a él con tus amigas? ¿Qué decías? ¿Mi enamorado? No, estás loca. Hola, un amigo. Hola, y decía su nombre seguro. Hola, él es Anderson. Hola, él es Junior. Hola, él es Alexander. Qué feo tu corazón, qué feo. Ya sabes, muchachos, si te aplicaron esa, ya sabes, ya sabes. Te pusieron en el plano indeterminado. Profe, ¿y cómo me generan una clave indeterminada? O sea, no te entiendo esa parte. ¿Cómo me van a generar una clave indeterminada? Por ejemplo, tu lectura te hablaba sobre la violencia de género es generada por el machismo, ¿cierto? Y tienes una clave que te dice, permíteme ver si tengo acá, una clave que te dice, las denuncias por violencia de género han disminuido en el 2022. Entonces, tú sabes que eso es falso. Quizá tú sabes que es falso, ¿no? Quizá tú lo sabes, tú lo conoces. Pero cuando buscas ese dato en el texto no aparece. Entonces, si en el texto no aparece información sobre ese dato, lo consideras, se debe considerar una información, se debe considerar como indeterminada.
¿Cómo lo vas a considerar? Como algo indeterminado. ¿De acuerdo? Profe, ok, creo que estoy entendiendo. Entonces, te ponen una clave que quizá tú sepas que es falsa, pero lo buscas en el texto y no aparece. Entonces, solo es falso si lo puedes negar en la lectura, pero si no aparece, nada, indeterminado. Y lo indeterminado es lo que tiene menor peso. Lo que tiene más peso es la clave falsa, y luego le sigue la clave tergiversada. ¿De acuerdo? Pero lo indeterminado tiene nada de peso, entonces no es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? La trampa, el distractor. ¿Qué te voy a colocar como trampa, como distractor? Es el profe. ¿Una clave que parezca falsa? Sí. Una clave que parezca falsa, pero no lo es. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar parafraseos. Parafraseos verdaderos. Muchos me dicen, profe, pero esta palabra no está en el texto. Oye, pero es un sinónimo. Ah, pucha, no lo oí. ¿No? Vamos a utilizar la sinonimia contextual. La sinonimia contextual. ¿Sabes ahí quiénes caen? Los que tienen deficiencias a nivel lexical. Allí caen los que tienen deficiencias a nivel lexical. Es muy importante que clase a clase mejores tu léxico. Es muy importante. Profe, y el otro dato que nos van a poner eh, una clave indeterminada. Un dato indeterminado. Profe, ¿a qué te refieres con un dato indeterminado? Con un dato indeterminado me refiero a que en el texto no aparece, ni afirmado ni negado. Muchos creen que, profe, pero esa es la clave entonces. No, recuerda, no estamos buscando lo indeterminado. Estamos buscando lo falso y lo tergiversado. Lo indeterminado es tu último recurso. Solo si no hay falsa ni tergiversada podrías marcarlo indeterminado, pero no es lo que estás buscando. ¿De acuerdo? No es lo que estás buscando. ¿De acuerdo? Ejemplo de parafraseo. Vamos a poner un ejemplo de parafraseo. Eh, Muchos no manejan parafraseo. La violencia de género, sinónimo. La violencia contra la mujer. Es generada por el machismo. Es generada, es propulsada, impulsada, ocurrida, ocasionada por el machismo. Sinónimo de machismo, por el pensamiento opresor masculino. Pensamiento opresor masculino. ¿Eso qué es? Un parafraseo. ¿Quiénes caen con los parafraseos? Los novatos. Profe, eso es verdadero, ¿no? Sí, claro, eso es verdadero. Eso es verdadero y no lo marcas. Estás buscando algo falso. ¿Cómo sería una clave falsa, profe, entonces? Una clave falsa implica negarlo. La violencia de género, la violencia de género únicamente es causada por el machismo. Ahora sí, profe, eso es falso, pues. ¿Por qué? Porque estás generalizando, estás totalizando. Muy bien. Esto sí es incompatible. Es incompatible, lo matas. Como es incompatible, muy bien, Salomón. Repito todo y nos vamos a la práctica. ¿Qué es la incompatibilidad? La incompatibilidad es una información que se opone al texto de modo explícito o implícito. Dato falso, porque contradice lo textual, lo directo. Dato tergiversado, porque utiliza términos radicales, exclusivamente, jamás, imposible, nada, nadie necesariamente. Desconfía de esas palabras. Y el dato indeterminado, que es el que menos peso tiene, es decir, no se afirma ni se niega en el texto. Como distractores, te vamos a poner parafraseos verdaderos. Ten cuidado, o sea, el hecho de que tú no conozcas una palabra o dos palabras no significa que por no conocerla va a ser falso el dato. ¿De acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado. Y el otro distractor, claves indeterminadas. ¿No? ¿De acuerdo? Entre lo indeterminado y lo falso, tú estás buscando lo falso, 100%, no lo indeterminado. No hay jerarquía ahí. Muy bien, gente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, Paula. Eso. Sí, sí, no. No entendí sinónimo. ¿Puedo repetir? Ah, claro. Por ejemplo, eh, yo como profesor, cuando busco incompatible, ¿qué tengo que poner? Tres verdaderas, una falsa. ¿Cierto? ¿No? Porque yo le digo, gente, marquen incompatible. Ya, tres verdaderas, una falsa. Y tú marcas la falsa. ¿Qué te pongo para distraer? Entonces voy al texto, ¿no? El texto dice, la violencia de género es generada por el machismo. Ay, voy a poner lo mismo, pero con otras palabras. Voy a buscar una que otra palabra que los chibolos, mis chibolos desubicados, mis chibolos novatos, esos que están en el TikTok ahorita, no conozcan. Entonces, ¿qué recurro? Un distractor, ¿no? Pongo la misma info, pero con sinónimos. Con sinónimos. Entonces, pongo, yo no pongo violencia de género, pongo violencia contra la mujer. Yo no pongo es generada, pongo es ocasionada. Yo no pongo machismo, pensamiento opresor masculino. Es lo mismo, pero con otras palabras. Y un novato que dice, ah, esto no está en el texto, profe, esto no está, esto no está. Lo marca, un falso. Falso. Y lo marcan. Caen en el distractor. A eso me refería con el sinónimo. ¿Me confirmas? Me confirmas, ¿entendió? Bien, tómale un pantallazo. Tómale un pantallazo a esto, te doy 3 segundos. Tómale un pantallazo y nos vamos a la práctica. 1, 2, 3. Vamos a la práctica. El efecto Mozart. El mito del efecto Mozart. Bien, vamos a hablar sobre el efecto Mozart. ¿De acuerdo? Pregunta, central topic, tema central, básico, jerarquía. Pregunta 2, ese término se puede reemplazar por. Pregunta 3, ¿es verdadero afirmar que es verdadero? Se infiere sobre el efecto Mozart que. Y del último párrafo podemos inferir que. Del último párrafo, último que podemos inferir. Muy bien. 7 minutos y comparamos claves. 7 minutos y comparamos. Nada de utilizar el Google Translate, el Google Lens, nada de utilizar, por favor, traductor. Los primeros minutos, los primeros 6 minutos, solo clavea tus 5 preguntas. ¿De acuerdo? Solo, como si estuvieras en admisión. Luego que ya marcaste tus 5 claves, recién utilizas el traductor. ¿De acuerdo? Para las palabras que no sabías. Profe, pero yo soy malo, no sé inglés. Practícalo, relaciona palabras, eres inteligente. Relaciona palabras. Muy bien. Por tiempo. 7 minutos y comparamos claves.
Muy bien, va con todo. ¿Va con todo? ¿Sí o no? Obvio, pues. A ver. Caray, Medellín, casi perfecto. Corrígeme la cuadro. Buen trabajo, Medellín. Buen trabajo. Chicas, todo con el inglés, ¿ah? Por favor, chicas. Basta ya de tu ganado nacional, por favor. Tú que tengas ganado extranjero. El mito del efecto Mozart es un mito. Proviene de un estudio publicado en octubre de 1993. Investigadores de la Universidad de California pusieron a prueba las habilidades, pusieron a prueba las habilidades de los estudiantes de la universidad, las habilidades y cosas espaciales de los estudiantes universitarios, que obtuvieron un score, obtuvieron puntuaciones altas, puntuaciones más altas tras escuchar la música de Mozart. O sea, por escuchar música de Mozart tuvieron puntuaciones altas. Aunque el torrente de estudios adicionales empezó a poner en duda esos resultados. Un torrente, en otras palabras, abundantes estudios adicionales empezaron a ¿qué? A cuestionar los resultados. Y eso fue muy importante, pues no nos tragamos el cuento de que por escuchar a Mozart te iba a ir bien. ¿De acuerdo? El efecto Mozart siguió siendo una herramienta de marketing para la industria. Se convirtió en una herramienta, continuó siendo una herramienta de marketing para la industria musical. Tiene sentido, ¿no? Y algunas escuelas privadas mucho tiempo después. Se observó que el efecto Mozart, ¿qué provocaba ese efecto? Recibía más cobertura periodística en los Estados Americanos, recibía más cobertura de newspapers, periódicos, pero cobertura periodística en los Estados Americanos, con sistemas educativos más débiles, con sistemas educativos más débiles. Entonces, Wigger, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a sin duda? ¿Se refiere a injusticia? ¿Se refiere a sofisticado? ¿Se refiere a deficiente? Se refiere a la palabra Wigger. Claro, más débil, muy bien, deficiente. Sigo leyendo para marcar la 1, sigo leyendo. Al respecto, el profesor de Yale, Edward Ziegler, y el profesor asistente de Harvard, Stephanie Jones. ¿Qué pasó con Ziegler y Jones? La profesora de Harvard afirman en su artículo El efecto de Mozart. No aprendemos de la historia que las soluciones serias no tienen nada que ver con Mozart. Las soluciones serias no tienen nada que ver con Mozart, ni con ningún otro tipo de inoculación mágica, abogando por cambio por programas a largo plazo. O sea, no hay inoculaciones mágicas, ¿de acuerdo? Abogando en cambio por programas a... ¿Qué estaba defendiendo? Estaba defendiendo el inicio de programas a largo plazo. Bueno, que tienden a familias empobrecidas y desarrollan habilidades sociales en los niños. Que tienden a familias pobres y desarrollen habilidades sociales en niños. A pesar de la popularidad del efecto, los experimentos sobre la relación entre la música y el razonamiento espacial, fueron con éxito, han producido resultados inconsistentes y no hay evidencia directa, no hay prueba directa de mejoras en la inteligencia general. No hay prueba de mejoras. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya, sin embargo, eso no quiere decir que se haya que descartar toda investigación sobre música y cognición. La investigación sobre música y cognición. Empezamos. Ya salió la primera, ¿no? Tema central, gente. Tema central, tema central, tema central.
la falta de consistencia del efecto Mozart. ¿Cierto? La carencia de consistencia del efecto Mozart. 1, darnos un tiempo. Muy bien. Profe, y Avión dice, la génesis del efecto Mozart, la génesis y el desarrollo. No, porque lo hemos criticado, más que hablarte de la génesis y el desarrollo. 1, dámelo. 2, dámelo. 3. 3. Se puede afirmar que. Se puede afirmar que. ¿Qué marcamos en la 3? Háblame, háblame, háblame. Se puede afirmar que la prensa desempeñó un papel crucial en la difusión del efecto Mozart. Prensa desempeñó un papel crucial, un rol crucial, sí. Hasta ahora no se ha encontrado un método, ningún método para mejorar la posición intelectual. No se ha encontrado ningún método, ninguno. Definitivamente, escuchar música no te hace más inteligente. Definitivamente. El efecto Mozart no era rentable para ninguna industria. Rentable. ¿Qué marcó, gente? ¿Había un beso casa? Muy radical, claro. Repetimos, avión y beso. La prensa desempeñó un papel crucial, un rol crucial en la difusión, en la expansión del efecto Mozart, sí. Hasta ahora no se ha descubierto, ningún método para mejorar el IQ. No se ha descubierto ningún método para mejorar el IQ. ¿Lo sabemos? No lo podemos determinar. Así es, no lo podemos determinar. La clave, ¿qué puedes afirmar? Te están viendo lo verdadero, ¿ah? Avión, la clave amiga. La clave amiga. Se infiere que el efecto Mozart, 4. Se infiere que el efecto Mozart. Clave A, se había verificado en adultos y viejos hasta ahora. El efecto Mozart se había verificado en adultos y viejos hasta ahora. No hemos hablado de eso. Hubo personas que fueron engañadas. Tuvimos personas que fueron engañadas por la difusión del efecto Mozart. Sí. Sigue siendo popular entre todos los investigadores de educación. El efecto Mozart sigue siendo popular. Claro, nada que ver. Mejora la conciencia espacial solo en niños y adolescentes. ¿Cómo la ves? Mejora la conciencia espacial solo en niños y adolescentes. Ya está, ya está. La clave C466 sigue siendo popular en todos los investigadores. 4 entonces, 4BB. Y 5. Del último párrafo podemos inferir que no se ha rechazado la relación, de música y cognición. Aún no se ha rechazado. La cachimbo. Ya están las claves. Tú dirás, repito algo. 1, déjalo. 2, déjalo. 3, amor. 4, bebé. Y 5, corazón. ¿Cuántas buenas? ¿Cuántas buenas? Me sirvió el Duolingo. Qué bueno, Grecia, qué bueno. 2 buenas, 2 buenas, 2 buenas. Mi inglés está oxidado, 3 buenas. 5 buenas, muy bien, Sánchez, felicitaciones. Muy bien, Espejo. 1 de 5, bien ahí, Sebastián. Gente, todos los días, 15 minutos a tu Duolingo, 15 minutos a tu tutorial en YouTube.
De acuerdo, dale tiempo. Si no le das tiempo, no vamos a mejorar para julio. Tenemos que mejorar para julio. Dale con todo, por favor. Seguimos. Hay buenas razones para que una mayoría dentro y fuera del Parlamento esté de acuerdo con el proyecto de ley sobre el derecho a la muerte digna. En otras palabras, la muerte con ayudita. En otras palabras, la eutanasia. Ambos textos se ubican en posiciones antagónicas respecto a qué. Antagónicas, ambos textos discrepan, discuten, se oponen sobre qué tema. En el texto A, óbice se puede considerar antónimo de. Ahí estamos. Es incompatible sostener que en la argumentación de B se asevera que el derecho a la eutanasia. Es falso sostener que en la argumentación del texto B se asevera que el derecho a eutanasia. Y 5. Se infiere que un creyente radical afirmara que Dios da y quita la vida. ¿Qué pasa si un creyente radical afirma eso? Solo Dios da y quita la vida. Y 5. Si se demostrara fehacientemente es verdaderamente, que donde se practica la eutanasia ha aumentado el aprecio por la vida, ha aumentado el aprecio que tienen las personas por el cuidado de la vida ajena. ¿Qué pasaría? Muy bien. 8 minutos, 9 minutos y comparamos el texto 2. 9 minutos y comparamos el texto 2. ¿De acuerdo? Y dale con todo, dale con todo, dale con todo. Como en la discoteca. Dale. Muy bien, empezamos.
Muy bien, cuéntame, ¿ya está? A ver. Ariana, Natalie, ahora te respondo. Cade. Ariana, te felicito, Cribillero. Muy bien. Con todo y dudas. Natalie Cielo, corrígeme las 1 y 3. Anderson Bruno. Corrígeme la 2 y la 3. Muy bien. Texto A. Hay buenas razones para que una mayoría de este fue el Parlamento esté de acuerdo con el proyecto, está de acuerdo con un proyecto de ley sobre el derecho a la muerte digna, incluyendo creyentes y conservadores moderados. O sea, hay buenas razones para estar a favor, gente. La primera es que el proyecto es bastante prudente, tiene un procedimiento exigente para certificar la libre voluntad y la condición médica, ¿verdad? Nadie puede forzar a un paciente a su familia a hacer la muerte. Por otro lado, la ley sobre eutanasia activa tendría efectos indirectos sobre el derecho que hoy tienen los pacientes de pedir que no se les alargue la vida artificialmente con tratamientos invasivos. Esta forma pasiva de eutanasia, a pesar de ser legal, se encuentra en la práctica con el poderoso óbice del temor de los médicos y clínicas de meterse en líos jurídicos. Poderoso óbice. ¿A qué te refieres con poderoso óbice? Poderoso óbice. Un poderoso obstáculo, un poderoso impedimento, un poderoso escollo, ¿verdad? Escollos, obstáculos, ¿sí o no? En consecuencia, en la número 2, marco acicate. Acicate. Clave acicate. ¿Qué es acicatear? Acicatear es incentivar. Incentivar. ¿Por qué, profe? Porque dice Antonio. Entonces, el que marcó dos besos, casa, dedo, ya lo perdí en el mundo de la locura. Ya lo perdí en el mundo de las drogas, de los estupefacientes, ya lo perdí. Sigo leyendo, sigo leyendo. Oye, entonces el texto A está a favor, muestra razones a favor sobre el proyecto de ley sobre la muerte digna. A favor. B, existen algunas razones para desconfiar del proyecto de ley a favor de la eutanasia que se discute. En principio, la eutanasia legal favorece una pendiente peligrosa, una pendiente, una caída, una bajada, una caída peligrosa, en contra del derecho a la vida en otros campos. En Holanda, la buena muerte, o sea, la eutanasia, se aplica no ya a enfermos, sino a gente que no quiere vivir. Un caso famoso fue el del senador socialista octogenario Bros Hersma, que pidió y logró ser finalizado, no porque estuviera enfermo, sino porque estaba cansado de vivir. Se ha informado que en ese país algunas instituciones médicas se han negado a implantar marcapasos a personas mayores de 65 años. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se negarían? Adivina por qué. Se calcula que ciertos padres dejan morir unos 300 bebés al año por nacer con minusvalía. Profe, ¿pero por qué los dejarían morir? Adivina por qué. Mentira, no es adivinar. Relaciona por qué. Justo lo que hablaba aquí, ¿no? La pendiente peligrosa. La pendiente peligrosa. Es decir, la aprobación de la eutanasia ha favorecido una cultura de eliminación de inútiles extendida en la población como práctica común. Debido a ello, la eutanasia también desincentivaría la inversión en cuidados paliativos y en tratamientos para el dolor. Profe, en otras palabras, Luisito, en otras palabras, ¿a qué te refieres con debido a ello, la eutanasia ha desincentivado la inversión? Ya no se invierte en cuidados paliativos. Ya no inviertes en cuidados para quitar el dolor. Del 95 a 2005, Holanda apenas invirtió en cuidados paliativos tras haber, tras haber legalizado la eutanasia. Se tiende a pensar que si tratar el dolor con cuidados paliativos es caro, hay que fomentar la opción más barata, o sea, muere. Bien, polémico texto. Pregunta 1, gente, ¿qué estamos discutiendo? Pregunta 1, ¿qué estamos discutiendo? Las razones que valían el derecho a la muerte digna.
Las razones que lo validan, la forma activa que ha adquirido el derecho a la muerte, forma activa. Un proyecto de ley, bien. Discutir en el Congreso, bien. Que propone legalizar la eutanasia, bien. La ley de la eutanasia activa que se ha practicado impunemente entre los médicos. Uf, malísimo. Uf. Uno chicharrón. Uno chicharrón. Uno chicharrón. Dos, amiga. Dos, amiga. Date cuenta, amiga. Tres, es falso sostener que la argumentación debe asevera que el derecho a la eutanasia. El derecho a la eutanasia. El autor pues, nos dice que la eutanasia ha desincentivado la investigación en cuidados paliativos, ¿no? Los países no quieren invertir en tratamientos contra el dolor. Tratar el dolor es muy caro, entonces que muera la gente nomás. Pregunta 3. Es falso aseverar que el derecho a la eutanasia desincentiva la inversión en procedimientos para tener el dolor verdadero. Podría tener en prácticas que están muy cercanas al suicidio verdadero. O sea, un carácter negativo, como se aprecia en el caso de Holanda. En Holanda se aprecia un caso, sí, profe, se aprecia un caso, ¿no? Ese caso, parafraseándolo, ¿es algo positivo en Holanda? ¿El derecho a la eutanasia ha generado cosas positivas? No. Positivo no. Negativo sí. Negativo sí. Entonces léelo de nuevo. Posee un carácter negativo, como se aprecia en Holanda, verdadero. ¿Verdadero? ¿Lo vas a marcar como falso? ¿Lo vas a marcar como falso? No cae, ¿verdad? No, 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 no. Nunca caí. Nunca caí, nunca dudé. Claro, así como de la fidelidad de ella, ¿no? Pregunta, ¿el derecho a la eutanasia rechaza la pendiente peligrosa o genera una pendiente peligrosa? Rechaza, impugnar es rechazar, oponer. Se opone a una pendiente peligrosa, rechaza, niega la pendiente peligrosa, falso. La clave, date cuenta, Carmen Rosa, date cuenta, Marcia, date cuenta, Gonzalo, date cuenta. Y cuatro. Se infiere que un creyente radical que afirma que solo Dios da y quita la vida, obvio, profe, objeta la posibilidad de defender la eutanasia. Objeta la posibilidad de defender la eutanasia. Y cinco, si se demuestra verdaderamente que donde se practica la eutanasia ha aumentado el aprecio que sienten las personas por la vida. Si tú, no, si se demuestra que donde se practica la eutanasia aumenta el aprecio que tienen las personas, entonces, clave, no podría sostenerse que legalizar la eutanasia reduce la inversión en tratamientos paliativos. La clave, dámelo. Repetimos. Repetimos. 1, corazón. 2, amor. 3, déjalo. 4, bebé. Y 5, darnos un tiempo. 5, ¿por qué no besito? A ver, 5, ¿por qué no besito? Empezamos ronda de preguntas. 5, besito dice. No se juzgaría urgente la implementación de métodos para alargar la existencia. No sería urgente implementar métodos. Ok, a ver, déjame leer la pregunta. Si se demuestra verdaderamente que en la práctica, donde se da la eutanasia, aumenta el aprecio que tiene la persona por cuidar de la vida ajena, no se juzgaría urgente la implementación de métodos para alargar. Pero, oye, si estás cuidando la vida ajena, entonces necesitas métodos para alargar la existencia. Necesitas métodos. Y tú me estás diciendo, no se juzgaría urgente, falso. Se juzgaría urgente porque quieres alargar la existencia. Entonces no le veo sentido a esa clave, está mal planteada. ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? Bien, Paula. O sea, querrían alargar. A ver, permíteme leer la pregunta. ¿Me confirmas la pregunta? Vamos a leer la pregunta. Si se demuestra verdaderamente, o sea, sin lugar a dudas, que donde practican la eutanasia, Perú practica la eutanasia, país utópico, Perú, ¿no? Se practica la eutanasia y aumentó el aprecio que sienten por el cuidado de la vida ajena. En otras palabras, cuidar la vida ajena es que va un anciano de 80
y lo ayudamos, alargamos su existencia, lo ayudamos a que siga viviendo. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me confirmas? Sí, sí, bacán. Entonces, en este país utópico, implementar, implementar métodos para alargar la existencia sería importante, sería útil, sería necesario. Entonces, no se juzgaría urgente, léelo desde aquí. Se juzgaría, o sea, se consideraría. ¿Qué significa juzgar? Lo considero, ¿no? Paula juzga importante llegar a tiempo, ¿no? Gonzalo juzga necesario invitar a una cena a nuestra viejita, ¿no? Juzga, considera. ¿Juzgaría urgente implementar? Sí, pero aquí dice que no. Juzgar no lo tomo con... No, no, no. Juzgar es emitir un juicio, ¿no? Oye, Paula, ¿cómo juzgas el aborto en los casos de violación? Oye, Paula, ¿cómo juzgas? Ah, profe, yo estoy en contra, yo estoy a favor. ¿Cómo juzgas? Es cómo consideras, ¿no? ¿Qué opinas? Nada más. Claro, ¿cómo lo valoras? Juzgar es una palabra neutral que implica tomar una postura, ¿no? Y ya cuando tú juzgas, profe, yo lo juzgo urgente ayudar al desprotegido. No, profe, yo no juzgo urgente, yo juzgo necesario dar oportunidades para todos, tanto para el que más tiene como el que menos tiene, por igual. Entonces, en medio de tu juicio, juzgar siempre lo tomo como considerar, no como juzgar cuando dice, mucho juzgas. Pero, ya, profe, me dice Luis, mucho juzgas, asumiendo pues que no te caen bien los juicios, las opiniones, pero en realidad es una palabra neutral, es una palabra neutral. Muy bien, creo que quedó claro, ¿no? Creo que quedó claro. La mal usada, es que esa es una expresión, ¿no? Como si tú me dices, oye, Luis, mucho juzgas, ya, cánsate. Pero esa es una expresión, ¿no? Entonces, esa expresión me parece que te llevó a la confusión. ¿Por qué dedo? Ah, ya. ¿Por qué dedo? Si en un país eh, se aprueba la eutanasia y aumentó el aprecio que tienen las personas por el cuidado de la vida, entonces ya no podría decirme alguien, ya no podría decirme alguien, oye, la eutanasia reduce la inversión. Ya no podrías decirlo, ¿verdad? Ya no podrías decirme a alguien, oye, la eutanasia reduce la inversión. Entonces, no podría sostenerse que legalizar la eutanasia reduce la inversión. Ya. Muy bien. Claro, lo que sucede es que esa expresión te generó confusión. Y también es que una cosa son las expresiones, pero otra cosa es utilizar las palabras en términos académicos, ¿no? En conversaciones, posturas académicas. Porque tú y yo, conversando coloquialmente, podemos utilizar la palabra juzgar, ¿no? Oye, ¿cuál es tu juicio sobre la estupidez del Congreso respecto a permitirle que los padres opinen sobre los contenidos educativos? Profe, yo estoy en contra, profe, yo juzgo que eso no debe ocurrir o que sí debe ocurrir. Puedes utilizarlo de forma coloquial también. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La violencia y racismo. Salón, ¿Perú es un país racista? 2022. ¿Perú es un país racista? Sí, yo ayer estaba en presencial aquí y estaba hablando de una palabra que era caliginoso, ¿no? Entonces yo decía, caliginoso tu pasado oscuro. Y por ahí una niña, una señorita, Kevin, ¿no? Kevin, porque Kevin de color oscuro. Y dos, oye, ya, pues ya cambia de chistes, pues no, chistes racistas, ya no. Oye, ya, pues ya, como 2022, pues ya cambia de chiste, ¿no? Facebook de Kevin, no, pues oye, respeta. No, el chico guapo, ¿ah? Delgado, alto.
cabello ondulado, manda feo, ya voy a preguntar. ¿Los negros pueden ser racistas? Los negros, pues, es que racismo no es solo contra la comunidad negra, puedes raciar porque eres blanco, ¿cierto? Puedes raciar porque eres color, ¿cómo es ahora? Color humilde, ¿no? Puedes raciar por el color chaufa, ¿cierto? Puedes raciar, claro, color Anderson. Explícame esa locura que estás escribiendo. El Lord Dios mío. Ahorita le tomamos el script y le mandamos a la viejita para que, señora, explíquenos por favor, ¿qué pasó con el bebito Anderson? ¿Se cayó? Se cayó de la cuna. Muy bien. Puedes raciar a los blancos, a los rubios también. Ya, pero no se le preguntarle sobre lo que. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Y yo espero que su generación elimine ya esas bromitas racistas, ¿no? Yo espero que su generación ya quede en el pasado esas bromitas racistas. Las personas negras no pueden ser racistas porque es un problema estructural. Ah, pero depende de la comunidad, ¿no? Cuando es un problema estructural, depende de la comunidad. Claro, por ejemplo, a mí muchas veces, cuando he trabajado en provincia, me han hecho bromas eh, por mi lugar de origen. Ah, eres de Lima. Ah, limeñito engreído. Claro, o sea, me han hecho mi bullying. Viajé a Cusco, cuando viví en Ayacucho, cuando estaba en Pucallpa. Ah, limeñito, decía. A mí me gustan afrodescendientes. Oye, ¿crees que el término malo es? Claro, el término negro, asociarlo a malo es inadecuado. Ya, vamos a hablar de racismo. Vamos a hablar de racismo. Ahí estás tú cuando sales a la puerta de tu edificio, ¿no? Y empiezas a raciar el serenazgo, ¿no? ¿Recuerdas ese caso? Tú no sabes quién es mi papi. Ahí está Anderson, seguro. Mi papi. Ah, serenazgo, serenazgo, cholo, serenazgo, cholo. Mi papi, mi papi. No sé quién es mi papi. ¡Ah, qué vergüenza! Medularmente, principalmente. Contundente connotación. De las cifras que viene el gráfico se desprende. Se desprende significa se deduce, se infiere. Se infiere, se infiere, se infiere. Respecto a la situación legal de los ciudadanos afroamericanos es inconsistente. Inconsistente, lo falso, lo falso, lo falso. Si el gobierno redujera la desigualdad económica de la sociedad estadounidense, ¿qué pasaría? Ahí estás tú. No sé qué es mi api. Pasa, cholo, serrano. Ay, pero yo confío, gente, que su generación sea diferente, en serio. Cada vez que escuches que alguien utiliza la palabra cholo en términos ofensivos o cerrando no ofensivo, no puedes, no, le faltan neuronas a esa persona, la sinapsis ya se les acabó, ya. Sí, de verdad que sí. En fin, la generación tiene que cambiar esto radicalmente. 8 minutos y compramos claves. 8 y compramos. Dale con Toto. Como en la discoteca. Como en tu discoteca Pituca del Sur. Habla, hola. Empezamos.
A ver. Presente dinámico, no. ¿Entendiste la clase? No entendí. El material de clase está sin haber dice con inadecuado. Entonces en inglés, no sé por qué, pues entonces en inglés. Voy a Senati. La 5 está confusa. Casa y dedo pueden ser. Si el gobierno reduce la desigualdad económica, si reduce la desigualdad económica, eso significaría que la comunidad afroamericana tendría mayor acceso a, ¿cierto? Tendría mayor acceso a la educación, ¿cierto? Entonces, a ver, clave me dices, clave casa y dedo. La inseguridad alimentaria todavía atormentaría a la población de color tendría posibilidades de acceder a una mejor educación. Con todo, con todo, con todo. Porque con igualdad económica, si la reduces, si reduces la desigualdad, la inseguridad alimentaria disminuiría también. No es que todos tenemos más equilibrio económico, más acceso económico, entonces hay mayor acceso a alimentos. 5 dedos. 4. Respecto a la situación legal de los ciudadanos afroamericanos es falso. 4, 4. El 37% de los consumidores de estupefacientes son de origen afroamericano. No. El 37% dice, de los arrestados por consumo son afrodescendientes. 100 que arrestaron por consumo, 37 son afrodescendientes. Aquí dice algo diferente. El 37% de los consumidores, no, de los arrestados por consumo, debería decir allí. Esto es falso. Y la clave bandida. 3. De las cifras que viene el gráfico se infiere que Estados Unidos en la práctica, ¿qué marco? ¿Qué marco? ¿Qué marco? En la práctica, la ciudadanía dista de asegurar un trato igualitario frente a la justicia. Claro, la ciudadanía no alcanza tratos igualitarios, ¿no? Bien marcado, Marcia, ¿qué es estupefaciente? Estupefaciente, drogas, sustancias ilegales, generan adicción. Luego, contundente con nota, contundente, respetuoso, apolía con la adicción, no, la clave es decisión, claro, cachimbo soy, así no puedo ser. Sí, clero soy. Y la uno, medularmente dice que Estados Unidos, la población afroamericana, bebecito, aún es víctima de violencia y racismo por parte de instituciones. Bebé. Muy bien, repetimos clave. 1 bebé, 2 corazón, 3 bebé, 4 bebé y 5 dame otra oportunidad. Felicitaciones, Rea, vive ahí, el espejo. Es lista, que se distancia, que se separa, que se aleja. Te dejo claves del texto 4, ¿te parece? Toma nota, por favor. Toma nota. 1, dame otra oportunidad. 2, amiga, vamos a una pichanga. 2, amiga. 3, bebé. 3, bebé. 4, amiga, vamos a una pichanga. Y 5, cachín. Bien, gente, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos incompatibilidad. Hoy vimos incompatibilidad. Hoy vimos qué es la de incompatible. ¿Qué es la de incompatible? La definición, los tipos de clave, las trampas y el ejemplo. Apréndete estas palabras
y maneja bien estos términos. Bien, gente, un súper saludo para todos, se me cuidan harto, besitos, besitos, pórtense bien, sigan practicando inglés todas las noches, practica inglés, aprende 5 palabras diarias. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.